Hola, queridos amigos, nuevamente, lo que siempre me sale del corazón decirles, la gran satisfacción del reencuentro con todos ustedes, en este ciclo que llamamos Historias desde el Ringside. Como ya es habitual, mi compañero Pablo Martínez con su mirada, con su noticiero de todo lo que está sucediendo en el universo del boxeo. ¿Cómo estás, Néstor? Bienvenidos a todos, como siempre, a esta Historia del Ringside, donde la gente espera, cada viernes por la noche, cuando comienza a salir en el diario Conclusión, en el YouTube, y después en las redes sociales, claro está, con este programa que está dedicado íntegramente al boxeo. Bueno, vamos a hablar de lo que pasó el fin de semana. Una de cal y otra de arena a nivel mundial, digo en cuanto al representativo argentino internacional. Lamentablemente la Bonita Bermúdez no pudo. Nuevamente con Ina Meinke, perdió por puntos el título pluma de la Federación Internacional de Boxeo en Alemania, en una pelea donde, es decir, me parece que la alemana anotó todo lo que no hizo bien en la primera pelea y la Bonita me parece que dio más de lo que habitualmente da, ¿no? Sí, puso todo lo que había que poner, hizo una gran pelea, no obstante, que creo que está bien el triunfo de la alemana, tarjetas a la alemana, exageradas. Sí, ¿no? Exageradas, los puntos son una diferencia que era mínima. No era la Hubo algunos puntajes exagerados, ¿cierto? Muy exagerados, muy. Pero nos tienen acostumbrados. Ir a boxear a Alemania o a Rusia, por ejemplo, bueno, es saber que cuando salís del camarín, del vestuario, camino al ring, ya estás con 2 puntos en contra. Pero bueno, lamentablemente no pudo la Bonita, que bueno, veremos cómo continúa, ¿no? En esta carrera que realmente ha sido, más allá de todo lo que pase, aquí más ha sido fantástica. Ya la nota que le hacía hace un par de semanas atrás, queda claro todo lo que consiguió la Bonita, ¿no? Que ha sido una cosa muy, muy importante. Múltiple campeona mundial. Exactamente. Bueno, lo que sí hubo un pumita argentino suelto en Tokio. Bueno. Y de qué manera ganó, Fernando Martínez, que terminó siendo ganador de la pelea ante Kazuto Ioka, por fallo unánime, por puntos, pero hizo una gran pelea el Pumita. Tremenda pelea de los dos, y tengamos en cuenta que el Pumita en el 10º round cayó, y no cayó por un golpe de suerte, un roce, no, por 2 manos izquierdas muy, muy, muy potentes. Su gran estado físico, su gran responsabilidad en la preparación, le permitió levantarse, encontrar rápidamente el aliento, porque quedaba más de 1 minuto, y bueno, y recuperarse. Una gran pelea. Yo creo que esta pelea a fin de año, seguramente cuando se haga el raconto de las mejores, va a estar. Sin duda, porque Pumita realmente dejó muy bien representado el boxeo argentino, porque uno estaba pidiendo eso, ¿no? Una pelea en donde ganara un argentino y ganar en la forma que ganó, más allá de que no hubo knockout, pero la pelea fue muy buena del Pumita Fernando Martínez. Y hay que destacar, esto yo lo quiero destacar, que tanto hablamos, como hablábamos recién con Pablo, de las exageradas tarjetas. Fíjense ustedes, la Bonita combatió con un árbitro, mal árbitro, ¿no? Para los dos. Con un árbitro alemán y un jurado alemán. Argentino ninguno. En Tokio no hubo ningún jurado japonés y el árbitro tampoco fue japonés. Eso no asegura nada, Pablo, pero da tranquilidad cuando comienza la pelea. Da la sensación por lo menos de equidad. Y de imparcialidad. Eso es lo más importante. Bueno, y de lo que viene, para poder destacar, el próximo 5 de julio, finalmente Pablo Pacman Corso tendrá su primera pelea internacional en Rusia, nada más ni nada menos. Será esta posibilidad ante Pavel Siljagin, calculo que se dice así. Sí. Bueno, que promete realmente muchísimo, ¿no? Va a estar el juego del título mundial Gold AMB de división super mediano, así que bueno. Estoy bajando el nivel del volumen. Vamos a ver qué pasa entonces con el Pacman, el Pacman Corso, que se está viniendo el 5 de julio entonces en Rusia. Y otra pelea importante también, la que veníamos hablando, Néstor, que es la de Dinamita Ferreira. Claro, la chica de Villa María. Bueno,
una cosa de locos esto, porque son los dos Ferreira. Sí, una con Y Uno, dos, tres, y la otra con I uno, latina. tres. Beatriz Ferreira con I latina ante María Ferreira con Y. Esto va a ser el día viernes 7 de junio en Orlando. Todo esto va a desarrollarse en Orlando el 7 de junio y ya vamos a tener más información, claro está, de esta pelea que promete y mucho. Bueno, este es un poco el raconto de lo que ha sido Sí, y informativamente. si tenemos en cuenta los 1, 2, apodos, 3, 1, 2, 3, 1, 2, sería la Dinamita 1, 2, Ferreira 3, con la 1, 2, Bestia 3. Ferreira. Así les dicen. Ay, ay, A la ay. brasileña Qué le dicen choque. la Bestia, y a la argentina de Villa María, la cordobesa, le dicen Dinamita. Bueno, peleas realmente interesantes, para Muy estar muy interesante. atentos con el catamarqueño Corso, con la nacida en Córdoba, en Villa María, Dinamita Ferreira, de lo que viene entonces para el boxeo argentino. Nos vamos a ir a una breve pausa porque ya se viene una nota, qué notón que se viene, Néstor, en un rato nada más. Muy bien, amigos. Retomamos historias desde el ringside. Lo habíamos anunciado, lo habíamos prometido, y si lo prometimos lo cumplimos. La nota que veníamos esperando ya desde hace un tiempo con nuestro querido amigo, tremendo periodista, Carlos Irusta. Ustedes ya saben, lo he comentado muchas veces, de manera que no digo nada que ustedes ya no hayan escuchado. Para mí hablar con Carlos Irusta es hablar con el mejor, sin dudas, de lo que podríamos llamar de nuestro género, de nuestra generación también, y además es hablar con un amigo, que no es poca cosa. Carlos, ¿cómo estás, Carlos? Un abrazo grande. Un abrazo muy grande y gracias por la presentación, sobre todo por eso del mejor. No sé si es así, pero lo que sí es seguro es que hablar contigo también para mí representa charlar y dialogar con un amigo de hace muchos años. Así es. Bueno, Carlos, preguntas que seguramente muchos de los que nos están escuchando dicen, ¿cómo llegaste a esta, por lo menos para mi pasión, sé que para vos también, esta aventura de meternos en el periodismo? Mira, la verdad que fue una... bueno, todas las historias tienen sus características, ¿no? En el caso mío, a mí cuando era chico me gustaba mucho escribir en el colegio, ¿viste? Las composiciones escolares y esas Claro. cosas. Me encantaba eso, leer muchísimo, porque en esa época no teníamos televisión, o sea, libros, revistas y demás. Tenía una gran fantasía. Y además, como mi papá era entrenador, una vez por semana, no me acuerdo exactamente el día, yo recibía la revista Knockout Mundial y la leía de cabo a rabo. Y entonces, como me gustaba mucho la revista y además iba al boxeo con mi papá todos los sábados, esto a partir del año 58, o sea, cuando yo tenía más o menos 10 años, un día pasó al lado mío un boxeador, Manuel Álvarez, que venía de perder por nocaut técnico, y rumbo a los vestuarios que vos conocés muy bien, los que estaban para el lado de Madero y Corrientes. Claro, Y pasó claro. al lado, claro, esos, los viejos vestuarios que todavía existen. Bueno, pasó al lado mío en tal estado de soledad que se me ocurrió que eso podía ser un cuento, y lo escribí, bastante cara dura al fin, se lo llevé a don Simón Bronenberg, que era el director de la revista. Oh, don Se lo Simón. presenté, claro. Y claro, me lo publicó, no era una gran cosa, pero me lo publicó. Y como me gustó verme ahí en letras de molde y demás, seguí escribiendo y escribiendo, y cuando quise acordar ya, ya estaba ahí, no tenía salida. Estaba metido en esto que vos definiste muy bien como una pasión. Podemos decir, Carlos, que fue un impulso o una influencia fuerte el hecho que acompañaras a tu papá como entrenador. Tu papá entrenaba en el inolvidable gimnasio del Luna Park en la calle Lavalle. Sí, tuvo mucho que ver porque, a ver, yo tengo dos hijos varones, me han acompañado muchas veces, sobre todo uno, pero no se contagiaron de esto. Es Porque verdad. puede pasar. A mí No me es pasó lo mismo. obligatorio. Claro, no es obligatorio. Pero en mi caso sí, porque yo iba los sábados a la mañana al Luna Park. Como era chico, de semana no podía ir. Y a mí lo que me fascinaba
ahora te voy a tocar una cuerda diferente a la del boxeo, pero que vas a entender muy bien. Me fascinaba ver en carne y hueso al lado mío lo mismo que había visto en el cine con Demetrio el Gladiador, con Víctor Mature. Claro. Porque en la película los tipos se entrenaban justamente porque eran gladiadores. Y estos se entrenaban al lado mío, pero de verdad, no eran actores. Ese ruido al punching ball, a la bolsa, las transpiraciones, el olor a ese aceite verde y demás, era fascinante para mí. Entonces me pasaba todo ese rato, que eran a lo mejor 2 horas, desde las 10, 11 hasta las 12, una, en el Luna, en el gimnasio, y entonces secretamente me daba más ganas de ser periodista, de ser técnico de boxeo o algo así, cosa que no se concretó. Pero bueno, estaba el boxeo de por medio. Claro, Carlos, pero en ese inicio, después en ese camino, aparece, me animo a decir, en tu vida, algo sumamente importante. La revista El Gráfico, que la revista El Gráfico, bueno, los jóvenes, hay que explicárselo, era el sumum de la información deportiva. Salir en la tapa del Gráfico, en la tapa, cualquier deportista, era lo máximo. Claro. Bueno, yo al Gráfico llegué unos años después, en el año 1975. Y te confieso, Néstor, yo nunca había estado en una redacción. Tenía 25 años, por ahí, 24, 25 años. En ese momento, para mí, era mucho más fuerte el impacto de la radio. Claro. Porque yo, transmitiendo con Ricardo Arias, había ido a ver la pelea de Ahumada Foster, a Albuquerque, una de Ahumada John Contes en Londres. Cuando entré al Gráfico, encontré que ahí era otra cosa, era como ir a la universidad, tenía que escribir muy bien, respetar los puntos y comas, los zapatos, eso lo hacía bastante bien, digamos. Pero había una competencia interna entre los muchachos de la redacción, sana competencia, a ver quién escribía mejor. Y eso me volvió loco, porque cada nota te obligaba a pensar cómo la empiezo, cómo la cierro, qué hago, y era un desafío de toda la semana. Entonces, a mí me marcó muy profundamente, ¿no? Claro, ahora, el Gráfico, y paralelamente aparece también, lógico, por cuestiones inclusive profesionales, en tu vida, ya había aparecido en tu vida, ya estaba incorporado en tu vida, pero ahora profesionalmente me imagino que fue más fuerte. Estoy hablando del Luna Park. Sí, bueno, el Luna Park, yo lo he dicho alguna vez entre amigos, lo hemos hablado seguramente en alguna de esas trasnoches que uno ya extraña un poco ahora, que ha sido mi casa, porque yo empecé a ir al Luna. A ver, yo cuando empecé a ir al Luna, que tenía 8 o 10 años, iba al gimnasio que vos mencionaste sobre la calle Lavalle. Entre los ratos, a veces me escapaba y me metía por una puertita y aparecía la Popular que da de espaldas a Lavalle. Y después encontraba otra escalerita y me metía y subía donde está ahora la Especial que da de espaldas a Madero. Entonces yo recorría el estadio vacío y a la noche, cuando iba con mi papá, lo veía lleno. Claro. Y después, cuando empecé a trabajar ahí, en el Gráfico, yo me acuerdo que un día Cherkis Vialo, que era nuestro jefe, a Juan Carlos Mena y a mí me dijo: bueno, muchachos, ustedes tienen que ir todos los santos días de Dios al gimnasio del Luna Park. Vos te acordás muy bien que al mediodía era un hervidero eso. Tremendo, estaban todos, tremendo. Todos. A mí me estaba con Loche, después venía Monzón, venía Galita, era una cosa de locos. Entonces la consigna era: ustedes van a la hora del almuerzo, van, y esto a veces no sé si pasa con los periodistas jóvenes, no quiero ser peyorativo ni nada, y me traen, cada vez que van, una lista de ideas de notas. Entonces vos tenías que vivir pensando. Decía, ahí está Benillo Sosa, anda bien, a ver qué le puedo sacar. Y venía, viste, empezabas a pensar. Además el Gráfico te exigía que fueran notas medianamente, no sé, atractivas. Claro, y eso claro. nos dio una gimnasia tremenda. Porque además había otra cosa que a lo mejor los chicos no sé si lo entienden o no. Era un doble apellido. Vos decías, yo soy ilustra del Gráfico, y se abrían las puertas. Claro. Aunque no te conocieran. Esa es la historia. Esa es verdad. Ahora, claro, a mí me ha pasado que
Claro, he vivido mucho también, muchas noches, jornadas en el Luna Park, últimamente con estas que Claro. organización, las últimas que hizo Rivero. Pero, ¿qué extrañás? A ver si coincidimos. ¿Qué extrañás? El Luna Park era el mismo, más chico, obvio, pero yo extrañaba algo. ¿Vos extrañabas algo cuando llegaste ahora en las últimas peleas? Que decís, che, Y mira, no solo sí, yo no soy muy nostálgico, pero ¿sabés lo que extraño? Porque es algo que no llega, no deja de emocionarme. Cuando terminaba todo y nos íbamos a comer todos juntos, los periodistas. exactamente. Claro, a charlar de la pelea y cómo. Los fideos con Eso, pesto. claro, ahí a Pipo, Tuco y Pesto, la botella de vino llenada de una bordaleza. En el Pingüino. El pingüino. Eso es lo que extraño. Y es más, empecé a ir ahora con mi mujer y resulta que tenés que salir corriendo por la calle Corrientes y de 10 restaurantes o bares que hay, que no son tantos, están todos cerrados, encima, la Cerrados. mayoría. Claro, claro, claro. Entonces Es verdad. es que le falta algo, es como, no sé, no es la noche completa, digamos. No es la avenida Corrientes que hemos conocido, No, sin duda. no, Ni la Valle, claro. ni nada. Y No. sabés también que extraño que vos... El íbamos a cafecito. buscar notas ahí. Pegadito Sí. al Luna Par estaba el barcito que se tomaba el café, para el lado de la Valle, Claro, no el otro, para el lado de la Valle. el Y uno iba ahí, cafecito Ringside, claro. claro, uno iba ahí porque siempre encontraba a alguien para hacer una nota, siempre. Paradito, se Siempre, tomaba el café parado, ¿no? Y después, Ese bar. en ese, por algo mi revista se llamó Ringside en realidad. Yo en Claro. el momento no me di cuenta, pero era por eso. Además vos te acordás, te acordabas ahí porque era todo de parado, De parado. y después mirabas y siempre aparecía un cliente que decía, ¿te sobra una entradita? Bueno, esperá, y empezaba la negociación de los mangueros. ¿Te acordás Claro. de eso también? Los que Claro. te pedían, etcétera, etcétera. Y bueno, palpitar la pelea, ¿no? Me parece que Saldaño esta noche está mejor que Cachazú. Eso también era un rito como ir al cine, no llevando un tarro de 5 kilos de pochoclo, sino tomar un café por la calle Lavalle y después entrar a un continuado, por ejemplo. Totalmente, totalmente. Y después, ¿cuántas peleas vos escuchabas que se armaban ahí o se desafiaban Claro. ahí? El mío le gana al Claro. tuyo, el tuyo al mío, ¿no? Me acuerdo que ahí fui, casi te digo, testigo cuando se armó una pelea y me pareció bárbaro, con eso hice una nota. Había un abogado, el doctor Sodero de Córdoba, que era el representante de la Mole Moli. De Claro. los principios, la Mole Moli llenaba... ¿Vos te acordás lo que llenaba el Club General Paz Junior en Córdoba, una locura? Y entonces ahí, en un chiste viene, salió el desafío con Marcelo Domínguez, primera pelea. Claro. Y como todos lo torean, pero no le dura 4 rounds. Y bueno, y ahí, de esa conversación, después con Santito Nicolini, qué personaje, salió la primera pelea, ¿no? Y además, también se daba, sobre todo en las grandes noches, que ibas a tomar café y te encontrabas con el Bambino Veira, o te encontrabas con Carlito Babington, o Nito Mores, porque iba un poco, no digo el jet set, pero iba una corriente de gente, qué sé yo, ahí yo le he dado la mano a Aníbal Troilo, a Leguizamo, ese ringside era un desfile de grandes figuras, de espectáculo, por supuesto, de la literatura. ¿Y cómo iban Era vestidas las damas? No, claro, por supuesto. Yo ¿Cómo me iban acuerdo vestidas? que un día me acuerdo, disculpame que te interrumpa hablando de la ropa, hacía mucho frío. Y yo había vuelto de Londres, de esa pelea que te hablé de Contes con Ahumada, y en una tienda, qué sé yo, una tienda, imagínate, vos conocés Londres, está lleno de telas de lana, de cosas muy buenas. Me había comprado una polera un poco rústica y un saco tipo tweed, qué sé yo. Entonces entré en una par y en eso me mira Tito y dice, ¿qué haces acá? Bien, Tito, aquí estoy. Dice, ¿qué te viniste de obrero? ¿Y cómo no te vas a poner corbata para venir acá? Me estamos zumbando. ¡Qué lindo! Ahora, Era así. Carlito, hablando de Tito, de Juan Carlos Lecture, de Tito, hombre que yo aprecié mucho, nunca estuve, por supuesto, jamás en su círculo de amigos,
pero sí tuvimos una relación muy linda, muy respetuosa. A mí me causaba un poco de gracia porque cuando a veces entraba y él estaba parado, digamos, muy cerquita ahí de la entrada, siempre estaba parado ahí, y Horacio a caballo enfrente saludando, cuando me veía siempre me dijo lo mismo. ¿Cómo le va, don Yuria? Yuria me decía, ¿cómo le va? ¿Cómo anda Rosario? ¿Cómo anda el Zorro Pereira? Mándele saludo. Siempre me decía eso. Bueno, después, bueno, hubo un poquito más de relación, inclusive lo trajimos acá a Rosario, pero siempre me pareció además un hombre de palabra, muy respetuoso con el lugar que me habían dado. Vos te acordás que los lugares al borde del río, los periodistas eran fijos. Sí, seguro. No. Y en una oportunidad, recuerdo una pelea importante, no me acuerdo qué pelea, vino una emisora muy importante de no sé de qué lugar del exterior y algo, y pidió un lugar donde estaba modestamente yo. Y él dijo, no, usted tiene que ir arriba, porque ahí están los que vienen siempre, y hay que respetar los que vienen siempre. Eso fue un gesto, Carlos, que me pareció de una maravillosa honestidad, ¿no? Pero vos lo conociste bien, mucho mejor que nosotros. Era un tipo simpático, parecía duro, pero en algunos momentos era chistoso incluso, ¿no? Claro, lo que pasa es que él empezó tan joven ahí. Yo cuando lo conocí, por supuesto no me llevaba ni el apunte, yo era un chico, y él era el sobrino de Pepe Lecture, ¿viste? Tenía 20 años, era un pibe, pero ya tenía un apellido muy pesado. Y como era muy joven, se creó una coraza, caminaba siempre al frente, no saludaba a nadie porque era muy pibe. Entonces todos lo querían sacar ventajas, lo que lo convirtió en un tipo desconfiado. Claro. Pero en la vida de todos los días, ir a comer con él o viajar con él, era fantástico, porque además te enseñaba todo, te explicaba para qué era tal cosa, te daba consejos, era divertido. Yo me acuerdo que habíamos ido a Japón y íbamos caminando, pero no sé, estábamos caminando. Y viste que Lecture era grandote. Sí. Y entonces dice, vas a ver ahora cómo lo vuelvo loco los japoneses. Claro, calzaba como 45 el tipo, qué sé yo. Y entró a una zapatería y puso el pie ahí y dijo, quiero zapatos para esto. Claro, los japoneses no entendían nada. Revolvían todo. Dice, ¿viste lo que les hice? Era un chico también. Muy. Vos sabés que en una oportunidad me había tomado cierta simpatía, no sé, yo me portaba correctamente, y me dice, le voy a pedir un favor, que usted, ahora cuando lo vea a Nicolini, porque él con Nicolini inclusive se veía más, hacían negocios, claro. Peleas en el exterior. Me dice, mire, está acá con nosotros de visita Mano de Piedra Durán. Ah, sí. Quiero que organicen con los muchachos, la gente del periodismo deportivo, esto que el otro, que lo inviten a comer. Y yo, bueno, ¿yo qué hago? Hablé con usted, no sé si vos estuviste capaz esta noche. No, porque entonces, yo estuve de viaje en esa pelea. No estuve en Buenos Aires. Cuando estuvo Durán para entrenar con David Moore. Exactamente, claro, con Dave Moore. Claro, yo no estuve en Buenos Exactamente, Aires. No porque después, sí, después hasta me pidió, si yo me quedaba en Buenos Aires, que me fijara, me diera una vuelta por el Hotel Panamericano a ver si salía a correr. Bueno. Entonces hicimos una comida en el Círculo de Periodistas Deportivos, que estaba como presidente, no me acuerdo más, creo que estaba en Negro Lencina, me parece. Puede ser. O estaba en la comisión. Y nos dieron el subsuelo que había un bar. Entonces, para que estuvieran solos, y vino Tito. Y ahí descubrimos la faceta digamos, cómica, porque es más, no solamente lo hizo cantar, sino además le hizo contar una historia, bueno, la vamos a contar ahora, de una historia del león que tenía en Panamá, cuando el león se había puesto en celo. Tito se la hizo contar y Manuel Pedro decía, no, Tito, contela usted. No, usted, Roberto, usted. Y la contó con aullido y todo. Y ahí descubrimos, en fin, una linda, hermosa época. Bueno, Luna Par, el gráfico y todo, te permite ser uno de las periodistas que más han conocido a Carlos Monzón. No tengo dudas, tenía un trato que yo no lo tuve. Yo siempre digo... Claro, vos me dijiste eso, sí. No, es más... Curiosamente, no, sí. Creo, no sé por qué no me quería.
Y cuando me veían decían, anda, Rosarino, se tenía que decir, no soy Rosarino, vivo en Rosarino. No sé, sí, no sé por qué, no lo sé. Después mejoró un poco eso cuando él dejó. Cuando él dejó de pelear, y una vez hicimos, nos juntamos y hasta comimos juntos en el bar Pepito, que estaba enfrente, y después fuimos a uno de esos barcitos que estaban en Mar del Plata, y uno de ellos era del hermano de Miguel Ángel Páez. Bueno, pero no importa eso. Es más, Carlos, nunca relaté una pelea de él porque los derechos eran, no se podían, y nunca le hice una nota. Lo reconozco. Siempre que quería hacer una nota, pasaba algo, como la última, que cayó preso, bueno, es muy largo. ¿Cómo era Carlos Monzón fuera del ring? Vos has escrito una maravillosa biografía de Carlos en la editorial Planeta, maravillosa. ¿Cómo era sacándolo del ring y de esa pose de tipo duro? Era mucho más, no voy a decir la palabra tierno porque no es tampoco, pero era mucho más sociable y alegre de lo que parecía. Yo me acuerdo que cuando estuve escribiendo ese libro justamente que vos mencionás, la biografía de Monzón, un reportero gráfico amigo mío, Fabián Mauri, me hizo ese comentario, pues él tenía que ver con la edición del libro, y me preguntó eso, y dice, yo no lo veo mucho sonreír en las fotos. Digo, no era así. Era un tipo muy... era un tipo con pinche, un tipo pícaro. Lo que pasa es que también es cierto que nosotros, los periodistas, lo tratábamos cuando estaba entrenando. Y cuando estaba entrenando era una cosa seria. Claro, o sea, no te podías arrimar. Si él quería hacer bolsa en una bolsa que estaba ocupando un pibe, lo sacaba directamente, decía, che, salí, te ponía a él. Era Monzón, era una estrella. Entonces, que los entrenamientos solamente se aflojaba cuando terminaba. Y cuando terminaba, generalmente salía corriendo. Pero cuando uno lo podía agarrar fuera de una pelea, era muy simpático. A mí me gustaba mucho charlar con él. Dentro de lo que charlaba Monzón, que tampoco era para Villa Martín, seguro. Bueno, con quien sí tuve una muy buena relación, por razones inclusive hasta geográficas, fue con Amílcar Brusa. Con Amílcar tuve una relación muy linda, aprendí mucho de él, muchísimo, a ver boxeo, a no hablar pavadas de algunas cosas que no entendía, y él me las explicaba, iba a sus entrenamientos en Santa Fe a veces, era realmente un libro abierto, y él un día me dijo, nunca me tuteó, yo tampoco a él, por supuesto, ¿no? Y me dijo, mire, nunca se le ocurra ir a hablar o a preguntarle algo, a hacer una nota a Carlos cuando faltan pocos días para la pelea. No, se lo aconsejo. No se podía, porque además, por empezar, porque él asumía el boxeo de una manera dramática. Él subía a pelear, no a boxear, él subía a destruir al rival. Pero además le costaba mucho trabajo dar la categoría. Entonces, en la última semana sufría porque tenía que comer muy poco. La noche anterior al pesaje, de esa época, vos lo sabés muy bien, se pesaban el día de la pelea. Claro. Y a la noche, eso me lo contó muchas veces el profesor Russo, que a veces compartía la habitación con él, dormía vestido completo con un buzo de gimnasia para transpirar. Claro. Entonces, claro, cuando se levantaba, el tipo lo que quería era comer. Y con el tiempo me enteré que su manjar favorito después del pesaje era un termo de 1 litro de caldo de pollo, una cosa medio aceitosa, que se lo hacía primero en la Pelusa y después cuando fue a Italia se la hizo hacer el Toto Lorenzo, no sé. Pero terminaba el pesaje y se mandaba el caldo de pollo. Carlos, desde tu mirada, lo digo yo antes que lo digas vos para desnudarme un poco, aunque la gente ya se lo dije tantas veces. Carlos fue un grande, ¿no? En lo deportivo, aparte. Para mí, Carlos no fue ídolo. No, fue admirado, claro. Él fue admirado y respetado. Pero yo nunca vi, y vos lo habrás visto, no con Monzón a lo mejor, pero sí con otros deportistas, no solamente boxeadores, cuando el boxeador o el deportista entra a un lugar, se rompen algunas barreras cuando es ídolo. La gente va y quiere tocarlo,
o quiere saludarlo, o quiere sacar ahora una foto. Con Monzón había una cuestión como, lo miraban, ¿viste? Pero no se arrimaba mucho la gente, porque él no inspiraba lo que puede hacer Maravilla Martínez, por ejemplo, que entra a un lugar y todos quieren sacarse una foto con él. Entonces no llegó a ser ídolo, de hecho nunca llenó el Luna Par, esta es la verdad. Es la verdad. Pero, Claro. bueno, ¿con quién sentí eso que vos decís? Porque también tuve un acercamiento, inclusive desde el punto de vista profesional, porque bueno, por esas cosas de la vida me habían contratado para escribir no sé cuántos capítulos para una empresa que vos te recordarás, de artículos del hogar, Pérez Pícaro. Sí, claro. No sé si existe, No, creo que no. Y me habían hecho... Bueno, yo tenía que hablar con Nicolino Loche, y entonces después pequeños capítulos que iban a salir en radio, que duraban creo que 7, 8 minutos. Bueno, hice entonces no salieron nunca. Carlos, no sé, problema entre la agencia, la parte productora, nunca. Pero me permitió conocerlo de cerca y ir a algunos lugares con la calle por él. Carlos, no podíamos caminar por No la podía calle caminar. con Nicolino Loche. Eso lo digo yo y lo firmo. Yo me acuerdo que Juan Carlos Cuello, en la época que lo entrenó, contaba, estaba tomando un café, Loche había ido, no sé por qué, ni siquiera peleó, a uno de esos, con todo respeto, esos pueblos chiquitos, viste, que no hay nada. Dice, apareció Nicolino y de pronto estaban 300 personas en la calle, nadie sabía de dónde habían salido, era todo el pueblo estaba para mirarlo, porque Loche era tenía una personalidad que inspiraba, a ver si vos me corregís o no, Néstor, no solo admiración, sino hasta ternura, porque era un tipo muy simpático, muy gracioso en el ring. Totalmente. Yo creo, Carlitos, que llevó mujeres que no iban al ring y además le Claro, sacó, sí, le sí. quitó el dramatismo, por así decirlo, que tiene el boxeo siempre esperando una herida, un corte, un lastimado. Con él sabían que iba a haber a lo mejor pasos de ballet, pero no iba a haber lastimados. No, de hecho, la diversión para ir a verlo a Loche es que uno sabía que iba a ver los 10 o 15 rounds, porque ya íbamos predispuestos hasta a festejarle, eso, viste que lo miraba Cafarelli, que era el relator, Sí, sí. agarraba, lo cacheteaba con una mano, y a la gente y además era tribunero, era muy vivo para quedar bien con la gente. Cuando Muhammad Ali vino a la Argentina en el año 79, Monzón estaba enemistado, lo trajo el gráfico. Monzón estaba enemistado con Lecture, así que no fue. Tuvieron a Cavallo, Galíndez, Cuello, y fueron subiendo. Y cuando presentaron a todos y subió Loche, subió Ali, ¿qué hizo Ali? Había escuchado. Se puso a hacer fintas con Loche porque se dio cuenta que en ese aplausómetro había ganado, pero por Otro vivo. Claro, 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 es así. Qué grande, sí, hermoso. Sí, bueno, son las cosas que uno... También yo obviamente puedo ser mucho más nostálgico que vos, bueno, no sé qué es eso, pero ahora, último tiempo, en este Luna Park que ya no abrirá para el boxeo, creo que nunca más, no lo sé, pero Sí, por lo menos es lo que se anuncia. Todas esas cosas que hablamos me venían siempre a la mente y cuando lo recorría miraba los lugares donde no estaban los amigos. Lo buscaba al Turco Ferez, por ejemplo, al mismo Arias, que yo le tenía un gran respeto, pero sabía dónde él estaba sentado, a don Simón Bronever, a aquel que era amigo de él, que tenía la revista, como se llamaba, Cardona, a don Cardona. Bueno, todos esos lugares. Y uno recorría con la mirada y decía, caramba, no está ese Luna Par, ¿no? Ese Luna Par maravilloso. No, claro. Y esa primera fila que se sentaba, el lugar mío me tocó justo que atrás. Porque ahora que Tito y los demás sentaban siempre en el mismo lugar. Tito, Horacio Siempre en el Cavallo, lugar. el doctor Paladino, todos Sí, esos. claro. Pero, y dentro de la, bueno, gráfica, radio, televisión, bueno, conocés todos los medios. ¿Hay alguna transmisión, en especial por H, por B, por lo que sea que sí? Esta sí que fue una transmisión, de radio, digamos, puede ser televisión también, que sí es una cosa inolvidable por algo, ¿o no? Yo tengo una, pero no. Sí, yo tengo una que la cuento a veces, que fue muy, ahora ya no tanto, pero en una época me emocionaba mucho al escucharla,
de mis propios labios, recordar el momento, y la voy a hacer lo más breve posible. En el año 82, Santos Benigno Glaciar va a Mérida, Yucatán, para pelear con Juanito Herrera, como retador. Nunca un retador, y menos extranjero, había ganado en Mérida. Cuando yo voy por Canal 9, entonces cuando llego me dan un lugar al borde del ring, me dieron cualquier cosa, pero no importa eso. Yo me acuerdo que lo único que pedí, como estaba solo, era un cable bien largo por si pasaba algo, poder ingresar al ring y hacer la nota. Ese contexto está enmarcado en que se estaba librando la guerra de Malvinas. Entonces, todos los que estábamos ahí, Lecture, Giordano, De Marco, etcétera, etcétera, hablábamos de cualquier cosa. El hotel era un hotel viejo, casi como un caserón. Faltaba, era como un patio eso de conventillo. Y cuando terminaba la cena, Glaciar invariablemente se iba corriendo a la pieza. Claro, porque él quería ver lo que pasaba, lo que estaba pasando en la guerra. Cuando gana Glaciar, encima lo llamaban Falucho, y gana, éramos 10 que estuvimos festejando, porque yo también festejé. Envuelto en la bandera, celeste y blanca, Falucho, la guerra, el triunfo. Yo entré al ring como pude y estaba en brazos de Cacho Giordano y él gritaba llorando, esto para los soldados, explotó porque había guardado eso, claro. Celosamente no podía hablar. Y después con los años me enteré que él había sufrido mucho más todavía el tema de la guerra, porque cuando iba a la pieza y hablaba con la mamá le decía estamos ganando. Y él veía en televisión, la televisión mexicana, y sabía que no estábamos ganando. No sabía cómo decírselo a la madre. Claro. Entonces cuando ganó explotó de una manera que yo te digo que cada vez, ahora no tanto, pero cada vez que cuento esto me pongo a llorar porque era una explosión. Viste que Glaciar es un tipo muy la reservado. Tenía contenida. Claro, explotó. Decía esto para los sol, gritaba lleno de transpiración, de sangre, porque además había ganado una pelea que en realidad estaba perdiendo. No en el ring, en las tarjetas. Claro. Juanito Herrera se lesionó un hombro y no tuvieron más remedio, no había otra forma que hacerlo abandonar. Y esa es una pelea casi olvidada por mucho, pero yo nunca puedo olvidar. Bueno, a mí me pasó lo mismo, pero en el Luna Park, creo que fue marzo o mayo del 80, yo ya recién comenzaba a relatar y siempre dije que si no hubiera tenido la edad que tenía, hubiera quedado ahí con un paro cardíaco. Tito Gianni con Saldaño. Claro, sí. Nunca han pasado no sé cuántos años, ya 50 más, nunca vi una batalla de esas características, pero nunca, Carlos, nunca. No, fue tremendo. Yo no sé, y recuerdo también, yo tenía también una linda relación que vos lo conociste muy bien, un señor, Caffarelli, un señor, viajamos juntos muchas veces, y cuando terminó esa pelea, él venía caminando, secándose con un pañuelo, porque él estaba, digamos, en el sector de Radio Rivadavia que daba a la avenida Madero, y yo estaba del otro, a Bullar, y él venía caminando con un pañuelo, secaba, yo también estaba, y cuando lo veo lo saludo, pero no olvido nunca, es más, lo he contado tantas veces, digo, Néstor, le digo, sí, don Osvaldo, hemos relatado un choque de trenes de frente y por la misma vía. No me olvido nunca lo que me dijo, mirá que no me olvido. Y eso fue una pelea tremenda, ¿no? Tremenda, que tampoco se recuerda mucho porque, bueno, no queda testimonio, no queda video, nada esa pelea. Fue un error de lectura eso también, porque yo en esa época, más o menos por ahí, el gráfico había empezado a tener un departamento de audio y video. Y todas esas cosas raras me las encajaban a mí. Entonces yo juntaba VHS por todos lados. Y vino un señor que grababa, en esa época, viste, ahora graba cualquiera. Tenía una cámara para grabar VHS. Y me dijo, vea, yo le puedo ofrecer a Lecture, por tanta plata, la grabación de todas las peleas que hagan en Luna. Y Lecture dijo, no, ¿para qué quiero ver? Y ahí se perdió todo, porque no se transmitió. Así que los que la vimos, claro, desapareció por completo. Queda el testimonio. Hablando de eso, ya para ir cerrando, de las cosas que recordamos, no podemos olvidar algo que me refrescaste hace unos instantes.
tuvimos el privilegio, estamos, digamos, si querés poner la historia, Club Esportivo América de Rosario. Sí. Mis relatos, tus comentarios y el comentario de Mano de Piedra Durán con nosotros cuando peleó el hijo en Esportivo América, en Canal 7, Canal 7 para todo el país. Fue una cosa que yo recuerdo que Mano de Piedra retaba al hijo y decía, hijo, no puedes dedicarte a esto, hijo. No eres boxeador. Lo sentaron al lado nuestro para que comentara y se enojaba con el hijo. Se enojaba con el hijo. Que se dedica a las leyes, porque el chico estudiaba leyes o era abogado, no recuerdo. Esa noche fue fantástica, ¿no? Y sobre todo que lo hicimos por Canal 7, fue muy lindo. La noche anterior, cumpliendo un pedido de un amigo que tenía uno de los boliches más impactantes en ese momento aquí en Rosario, se llamaba Sachmo. Lo llevé a Mano de Piedra. Se dio el gusto, quería cantar. Y cantó en el boliche con todos los... cantó el tango Caminito. Quería cantar Caminito. Una noche hermosa. Así que, Carlos, bueno, todo lo que empieza llega al final. Gracias por acompañarnos desde el Ringside. Nos gusta este tipo de charlas, de entrevistas, sobre todo porque refrescamos algunas cosas para que queden testimonio, como bien dijiste recién, por ejemplo, de esa pelea de Tito Gianni con Horacio Agustín Saldaño, ¿no? que llevaban multitudes. Así que, bueno, Carlos, si Dios quiere, nos seguiremos viendo ahora en la Federación Argentina, porque todo se ha trasladado ahí. Todo se ha trasladado ahí. Si Dios quiere, el 31, te adelanto, vaya lo sabrás, es una noche de boxeadores santafesinos. Tobías Reyes, Carlos Alanís, el chico de acá de Rosario, Tiago González, el chaqueñito Díaz, que vive acá. Todos ellos van a hacer una noche prácticamente santafesina el 31 de mayo en la Federación Argentina de Box. Bueno, es una idea bárbara y por supuesto... Pero el único problema que tengo a veces, que no es un problema, gracias a Dios, es que como transmito por ESPN Knockout, si me coincide la fecha, obviamente es verdad. Tengo que faltar. Y me pasa. Cuando pelearon las dos Soles, yo digo gracias a Dios, porque es trabajo. Por supuesto. Obviamente. Pero bueno, a veces me toca faltar. Pero es una idea bárbara y bueno, ojalá que nos podamos ver ahí de nuevo. Y no te olvides, después vamos a hablar de este tema. Más personalmente, pero que no deja de ser algo público, de este Hall de la Fama del boxeo argentino, que sos el primero integrando la lista de notables que van a ir luego se van a ir juntando los votos para ver quiénes son los primeros boxeadores que ingresen al Hall de la Fama del boxeo argentino, en una idea de la Casa del Boxeador. Con mucho gusto, ya te lo dije y confirmame, para mí es un honor estar en esa tarea en el Hall de la Fama. Carlitos, querido, sabés el respeto profesional, el aprecio personal, el cariño que tengo por vos. Así que gracias por haber estado con nosotros, con todos los amigos de Historias del Ringside. El abrazo y hasta cualquier momento. No hay nada que agradecer, al contrario, gracias a vos por acordarte de uno, y aprovecho para mandarle un saludo muy, pero muy especial a toda la gente de Rosario, porque sigo teniendo familia allí, la familia Dol, y me trae muchos recuerdos de mi niñez, porque allí pasé algunas temporadas, ahí cerca, en la calle Caferata, cerca de la terminal de ómnibus, así que yo siempre digo que tengo una parte importante de mi corazón puesta en Rosario de Santa Fe, además de la samba Rosario de Santa Fe que hizo mi tío Agustín Irusta. Claro, que, Agustín Cipriano Irusta, sí, así era, ¿no? Así Gran cantor. Claro, porque el papá de él, mi abuelo, se llamaba Cipriano. Vamos a hacer algún día un programa de ese, vamos a hablar de tango, de jazz y de rock and roll, ¿qué tal? Bueno, sobre todo de rock and roll. Gracias, Carlos, un abrazo grande. Gracias, chao. Bueno, cumplimos. Podríamos hablar una hora más con Carlos, es una Biblia abierta. Es protagonista, no se la contaron. Y tengo el honor de
de compartir su amistad, de haber compartido muchísimos trabajos juntos y ahora el tener el honor, bueno, de integrar ese famoso hall en fin, de la fama que se ha armado a través de la casa del boxeador argentino. Queridos amigos, gracias por acompañarnos y como siempre les digo, hasta la próxima semana en otra historia desde el ringside.